a los acontecimientos, lo que hicieron los apóstoles, hermanos, después de que se derramó, hermanos, el Espíritu Santo. Se puede decir que es el trabajo del Espíritu Santo, hermano, en la vida de los creyentes cuando comenzó la iglesia. Y hermanos, pues hemos llegado al capítulo número 18 de aquí del libro de los Hechos. Y pues hemos visto, hermanos, acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de cuando el apóstol Pablo, hermanos, está comenzando su tercer viaje misionero, hermanos. Vimos cuando él está ahí predicando, hermanos, con vehemencia la palabra del Señor, y también aprendimos, hermano, bastante acerca de las fiestas judías, hermanos, acerca de también un voto de Nazareo que el apóstol Pablo, hermanos, realizó. Y vimos, hermano, también cuando él, como dice ahí el versículo número 23, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Cuando dice confirmando a todos los discípulos, hermano, se refiere animándolos a seguir siendo fieles en su iglesia, hermanos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a entrar al versículo número 24 al número 28, hermanos. Solamente esos versículos. Y el día de hoy, hermanos, yo he titulado este mensaje, dispuestos para aprender, hermanos. ¿Sí? Dispuestos para aprender. Y viendo, hermanos, estos versículos, qué importante, hermanos, es estar dispuestos para aprender. Un creyente, hermanos, siempre tiene que estar dispuesto o tiene que tener, hermanos, una gran disposición para aprender. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque no lo sabemos todo. Y desgraciadamente, hermano, hay muchos creyentes que piensan, hermano, que lo saben todo. ¿Y saben qué? No están dispuestos a aprender, hermanos. Por eso el día de hoy, hermanos, vamos a ver un poquito acerca de lo que es también la humildad, hermanos. Dejarnos el orgullo y siempre, hermanos, estar dispuestos a aprender. Reconocer, hermanos, que no lo sabemos todo, que siempre es necesario, hermanos, agarrar lo que alguien nos está enseñando, hermanos. Y nos vamos a basar, hermanos, a un poquito de testimonio de un hombre llamado Apolos. Vamos a leer, hermano, aquí el versículo número 24 al número 28. Lo vamos a leer, hermano, de manera alternada. Yo voy a leer el número 24, ustedes el 25 y todos nos unimos en el número 28. Dice la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y siendo espíritu regozoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía a Dios. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Todos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, damos gracias porque sin duda alguna su presencia está aquí con nosotros, mi Dios. Padre bendito, ya le hemos alabado con los himnos, con las acciones de gracias, con los diezmos y ofrendas, con cada punto del servicio, Señor. Lo hemos alabado, lo hemos adorado y hemos llegado, mi Dios, al punto de la enseñanza. Le suplico, Padre bendito, que el Espíritu Santo sea el que obre, el que me tome, Señor, para no hablar palabras de humana sabiduría, sino que todo sea conforme a su palabra, para ser edificados en esta noche por medio del estudio, Señor. Y, Señor, que seamos de un corazón sensible, Padre, para poder, mi Dios, para poder saber qué es, mi Dios, tener un corazón dispuesto para aprender, Señor, porque todos lo necesitamos, Señor. Padre, Señor, eso se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dispuestos, hermanos, para aprender. ¿Quién está dispuesto, hermano, a aprender?
Así sea, hermanos. Amén. Todos, hermanos, tenemos que estar dispuestos para aprender. Hermanos, no todos lo sabemos. Por más estudiado que esté una persona, hermanos, por más instituto, por más doctorado que tenga una persona, hermanos, esa persona siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Porque, hermano, no todos lo sabemos. La palabra del Señor, hermanos, en estos versículos, yo encontré, hermanos, este punto, con el cual yo he titulado este tema de esta noche. Dispuestos para aprender, y nos lo enseña, hermanos, Apolos. Mire, hermano, vamos a comenzar. El versículo 24, hermanos, después de que el apóstol Pablo, hermanos, recorre en su tercer viaje misionero algunas ciudades, hermano, enseñando la palabra del Señor, la palabra de Dios, hermano, nos brinca a un hombre llamado Apolos. Verso 24, hermano, mira lo que dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Hermanos, dice aquí la palabra del Señor que llegó a Éfeso, esa ciudad que se encuentra, hermano, en Asia Menor. Éfeso, un judío, un hombre judío, y la palabra del Señor, hermanos, dice que se llama Apolos. Le menciona, hermano, el nombre, Apolos. Dice, hermano, que este hombre era natural de Alejandría, o sea, hermanos, que él era de Egipto, hermanos. Él era procedente del país de Egipto. Alejandría, hermanos, se encuentra en Egipto. Él era, hermano, procedente de Egipto, este hombre. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, hermano. Dice que este hombre, hermano, tenía unas cualidades bien importantes. Dice que era varón elocuente, poderoso en las escrituras. La Biblia dice, hermano, que él era un varón elocuente. O sea, hermano, quiere decir que en su hablar, hermanos, en su hablar se encontraba la elocuencia, que él sabía, hermano, cómo utilizar las palabras. Recuerda, hermano, que una persona, hermanos, cuando vemos la forma, hermano, en que expresa sus palabras, en que se desenvuelve en su forma de hablar, en la forma que él explica, hermano, uno inmediatamente dice, wow, esa persona es bien elocuente, porque sabe cómo hablar, conoce bien la gramática. Es más, hermanos, muchos piensan, hermano, que Apolos hasta sabía muchos idiomas. Sabía, hermanos, hablar varios idiomas. Era un varón muy, muy elocuente. La palabra elocuente, hermano, encierra todo esto. Hermanos, algunos en el instituto, a los pastores, hermanos, se les enseña una materia que se llama la oratoria. La oratoria, hermano, es para saber expresarse en el púlpito, hermano, para saber cómo hablar en el púlpito, para saber cómo manejarse en el púlpito y saber las palabras adecuadas de cómo hablar, hermanos, en un púlpito. Sí, ahí en el instituto, hermano, también nos enseñaron a nosotros, sí, la oratoria. En este caso, hermano, Apolos, dice la Biblia que era un hombre, hermanos, elocuente. Pero no nada más, hermano, era elocuente. El versículo 24 dice que aparte de ser un varón elocuente, también era, hermanos, poderoso en las escrituras. Él, hermanos, era poderoso en las escrituras. Cuando dice, hermano, que era poderoso, significa, hermano, que él era muy estudiado, hermanos, y que en la forma de conforme en su elocuencia, hermano, en cómo él expresaba, hermano, la palabra de Dios, significa que él era poderoso. O sea, hermano, que nadie le ganaba cuando él hablaba. Hermano, dice la Biblia que él era poderoso en las escrituras. No era poderoso, hermano, en las escrituras del Nuevo Testamento porque todavía no estaba. Eso quiere decir, hermano, que él era, hermano, muy elocuente, hermano, y muy poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento, porque eran las que estaban. Entonces, hermano, Apolo nos enseña, hermanos, que él que él estudiaba, hermano, que le gustaba, hermano, pasar tiempo en las escrituras del Antiguo Testamento. A él le gustaba estudiar, hermano, y ahí es donde, hermano, él encontraba el poder. Ahora, el escritor de los Hechos, hermano, que es Lucas, él está diciendo que Apolos era poderoso. Eso quiere decir, hermano, que cuando usted escucha a una persona
hablar elocuentemente de las Escrituras, usted sabe, hermano, si es poderoso en lo que le está diciendo o si nada más es puro envanecimiento, hermanos. Porque hemos escuchado, hermano, a muchos predicadores que sí, hermano, saben. Pero, hermano, desde que usted lo escucha hablar, hermano, les escurre la miel por la boca. Es puro envanecimiento, hermano. Es puro orgullo. Solamente quieren presumir que saben. Pero ¿sabe qué, hermano? Una persona que es elocuente y encontramos el poder en esa persona, hermano, es cuando esa persona, hermano, es humilde. Hermano, no necesita, hermano, presumir que estudió, presumir que sabe. La forma, hermano, en que se expresa y la forma en que enseña la palabra de Dios, usted sabe, hermano, si esa persona es humilde, o sea, hermano, que es practicante de la palabra de Dios. Es muy elocuente, sí, pero es poderoso en las Escrituras. Y la Biblia dice, hermano, que no nada más tenemos que ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra. Hermanos, el poder de la palabra de Dios lo vamos a encontrar cuando una persona sea hacedora de la palabra de Dios y no nada más que oye mucho, no nada más, hermano, que se empapa de poder, sino que es practicante de la palabra de Dios. Allí es donde encontramos el poder. Por eso la Biblia dice, hermanos, de nada más ser oidores de la palabra de Dios. Porque, hermanos, ¿de qué sirve estar siempre hinchados y llenados de conocimiento si no ponemos en práctica nada de eso, hermano? Por eso, hermano, Apolo nos enseña, hermano, el poder que se encuentra en las Escrituras. Dice, hermano, que este hombre era un varón, hermano, que sabía hablar la palabra de Dios, sabía expresarse. Hermano, sabía muchos versículos de memoria. Sabía muchos versículos de memoria. Quizás, hermano, sabía hasta capítulos. Hay hermanos, que memorizan mucho la palabra de Dios. Y hay hermanos, humildes, que por más que queremos memorizar, hermanos, no se nos pegan. Pocos hermanos han memorizado capítulos enteros de la palabra de Dios o salmos enteros. Qué bueno, hermano, y felicidades. Pero, hermano, pasa el tiempo y a veces, hermano, ya no se nos pegan tan fácil los versículos o se nos olvidan. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que Apolos era un varón muy elocuente, hermanos, y era poderoso en las Escrituras. Recuerda, hermano, en las Escrituras del Antiguo Testamento. El versículo 25 dice, hermanos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mira, hermano, lo que vamos a aprender en este versículo. Dice, hermano, que Apolos, él había sido instruido en el camino del Señor. Hermanos, en este versículo hay una duda en cuanto a Apolos. Este versículo, hermano, nos pone en una duda en que no se sabe si Apolos era un creyente o era, hermanos, una persona, o era un judío, hermano, que él tenía un conocimiento del Dios de Israel, nada más, hermano, y quería predicar acerca del Dios de Israel. Y muchos, hermano, muchos eruditos, hermano, están en una incógnita en cuanto a Apolos. No saben, hermano, si era un creyente, hermano, que comenzaba en los caminos de Dios y que era muy, muy elocuente, o era un judío, hermanos, que él tenía conocimiento, hermano, del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos, hermano. Y ahorita vamos a ver, hermano, cuál es la respuesta. Dice, hermano, que este hombre había sido instruido en el camino del Señor, ¿sí? En el camino del Señor. Dice que él, hermanos, era de espíritu fervoroso. Este hombre, hermano, la persona que le enseñó, hermano, todo lo que le enseñaron acerca del camino del Señor, hermano, lo llevó a ser un hombre, hermanos, de mucho conocimiento, pero también, hermanos, dice la Biblia que él era de un espíritu fervoroso. Él era, hermano, de un espíritu fervoroso. Y yo estaba investigando, hermano, qué significa un espíritu fervoroso, porque, hermano, aquí la palabra del Señor no me está diciendo, hermanos, que Apolo haya sido un creyente. Cuando hablamos, hermano, de un creyente, es fácil decir, la hermana, el hermano, yo los he visto, y ¿sabe qué, hermano? Son de un espíritu bien fervoroso.
¿Por qué? Porque siempre andan sirviendo al Señor, porque cantan al Señor, porque participan en las cosas del Señor, porque andan hablando del Evangelio. Y siempre los miro contentos, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Son de un espíritu fervoroso. Y cuando hablamos, hermanos, de un espíritu fervoroso, hermanos, estamos diciendo, hermano, que son creyentes, hermanos, comprometidos con lo que han creído. Una persona, hermano, que es de un espíritu fervoroso, es una persona comprometida, hermanos. ¿Y cuánto nos falta, hermanos, a nosotros? Ser de espíritu fervoroso, hermanos. Ser de espíritu fervoroso. Que tengamos conciencia, hermano, que ahora estamos comprometidos con el Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces despreciamos, hermano, el compromiso que le hemos hecho al Señor Jesucristo? Hermano, un creyente siempre debe de estar comprometido con el Señor. Y a muchos les falta, hermano, el compromiso. Se les ha olvidado el compromiso que le hicieron al Señor. Señor, si tú me salvas, Señor, yo te voy a servir. Si tú me salvas, Señor, yo voy a predicar tu palabra. Yo le voy a hablar a mi familia. Yo le voy a hablar a mis hijos. Yo le voy a hablar a mi familia. Yo voy a hablar a mis vecinos del evangelio, Señor. Yo voy a esforzarme, Señor, por servirte. Yo voy a esforzarme por ser mejor. Hermanos, ese es el compromiso que cada creyente nunca debe de olvidar. Que un día cuando recibimos a Cristo nos comprometimos con Él, hermanos, de ser sus servidores, hermanos, de ser servidores del Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que Apolos, hermano, dice aquí que Apolos era, hermanos, de un espíritu fervoroso. Y eso nos lleva, hermano, a que él era un hombre comprometido. Pero hay una cosa, hermano, si él no era creyente, ¿con quién estaba comprometido entonces? Porque aquí le repito, hermano, la Biblia no me dice que él haya sido un creyente, hermanos. Era un hombre de mucho conocimiento y muy elocuente, pero la Biblia dice, hermano, que él era fervoroso, era de un espíritu fervoroso. Eso quiere decir, hermano, que entonces él, hermano, era un hombre comprometido, hermanos, en la revelación del Antiguo Testamento. O sea, hermanos, en el judaísmo. Él era de un espíritu fervoroso porque, hermano, Apolos era un hombre comprometido en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí? Era un hombre, hermano, que echaba de ver, hermanos, que se le veía, hermano, el compromiso que él tenía en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hermano, cuando yo miro la vida de Apolos, yo veo, hermano, que era un varón elocuente. Era una persona, hermano, que sabía mucho de la palabra de Dios, que se le miraba el conocimiento, hermanos, porque lo escuchaban hablar. Recuerda, hermano, esto lo está hablando Lucas. Y Lucas, hermano, al ver la vida de Apolos, Lucas dice, este es un hombre que sabe mucho de la palabra de Dios, sabe expresarse. ¿Por qué? Porque pone en práctica lo que la palabra de Dios dice. Y se ve que es de un espíritu fervoroso, o sea, se le ve el compromiso que él tiene en cuanto a la creencia del Antiguo Testamento. Se le ve. Usted ha visto, hermano, a personas que desgraciadamente, hermano, no son cristianos, no son creyentes. Y que usted, hermano, ve su vida ejemplar que llevan. Hermano, son buenos padres, son buenos hijos. Tienen su trabajo, tienen sus estudios, tienen su casa, hermano, viven una vida bien. Pero ¿sabe qué, hermanos? Les falta el Señor Jesucristo. Les falta el Señor Jesucristo, hermanos. Es más, muchas veces a todos los confunde con cristianos. Y cuando usted le dice, oye, ¿tú vas a alguna iglesia? Sí, a la de allá de Roma, a la romana. Perdón. Y uno dice, yo pensé que eran cristianos. Hermano, dice aquí la palabra del Señor que Apolos, hermanos, era de un espíritu fervoroso. Pero ¿sabe qué, hermano? Le faltaba a Cristo, hermanos. Le faltaba algo muy importante. ¿Sí? Él sabía mucho y era muy elocuente, hermano, pero tenía un conocimiento, hermanos, limitado. Dice aquí la Biblia, hermanos, que él, hermano, era de un espíritu fervoroso, dice, y hablaba y enseñaba, dice, diligentemente lo concerniente al Señor. Dice, hermano, que él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, hermano, que él hablaba, hermano, diligentemente, hermano, lo que él sabía, hermanos,
de las escrituras del Antiguo Testamento, de todo lo que él sabía. Él hablaba, hermano, detalle por detalle a las personas acerca de lo que él sabía. Él hablaba, hermano, de lo importante que es servir a Dios, de lo importante que es dejar la idolatría, de lo importante que es esperar al Mesías, de lo importante que es consagrarse a Dios. Porque recuerda, hermano, que un judío, hermano, no es como un judaizante. Un judaizante, hermano, eran aquellos religiosos, hermano, que practicaban las doctrinas de los ancianos, hermanos. Pero había judíos, hermano, que ellos trabajaban, hermano, con fe, hermano, haciendo sacrificios, todo lo concerniente al Señor. Por ejemplo, hermano, encontramos a judíos, hermano, con una vida piadosa, por ejemplo, Zacarías y Elizabeth, de lo cual vamos a hablar el domingo, hermanos, en un estudio. Y así era Apolos, hermano. Era un judío, hermano, que sabía mucho del Antiguo Testamento, mucho de la palabra de Dios. Él ponía en práctica la palabra de Dios y era muy elocuente, hermanos. Y dice la Biblia que él era comprometido en su religión, en lo que él sabía, hermanos, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, todo lo que decía la palabra de Dios, hermano, él lo enseñaba. Wow, hermano, entonces quiere decir que era un hombre muy preparado, Apolos. Sabía mucho, hermanos, del Antiguo Testamento, de las Escrituras, hermanos. Pero mira lo que dice lo último del versículo 25, hermanos. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hermano, este versículo me está dando la respuesta, una respuesta. Que aparentemente, hermanos, Apolos sabía mucho. Era muy elocuente, era de un espíritu fervoroso, era muy comprometido a todo lo que él sabía, hermano, a todo lo que les decía el Antiguo Testamento, pero solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Sabe usted, hermano, que muchos de los discípulos del Señor, muchos de los discípulos, hermanos, que eran judíos, hermano, y esperaban al Mesías, una vez que se les habló del Señor Jesucristo, hermanos, ellos tuvieron que bautizarse como el Señor Jesucristo mandó. Hermano, la palabra de Dios dice, hermano, ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos, dice la palabra del Señor, hermano, que cuando el apóstol Pedro, hermanos, predicó, hermano, su sermón, dice que muchos judíos, hermano, creyeron en el Señor Jesucristo y fueron bautizados en el nombre del Señor. Y dice la Biblia que se añadieron como 3,000 personas, hermano. Porque se bautizaron, hermanos. Creyeron en Cristo y se bautizaron. Hermano, el bautismo de Juan, hermanos, era un bautismo de arrepentimiento. No era para recibir al Señor Jesucristo y no era, hermano, un bautismo después de creer en Cristo. El bautismo de Juan, hermano, solamente, hermanos, denotaba el arrepentimiento, o sea, darle la vuelta al pecado y esperar al Mesías que viene. Y era todo, hermanos. Era todo. No era como nosotros, hermano, hoy en día nos bautizamos. Porque sabemos, hermano, que el bautismo es un paso de obediencia y es después de creer. Y el bautismo, hermano, no nos salva. Solamente, hermano, es un paso de obediencia porque así dice la palabra del Señor. Creímos en Cristo, hermano, y ahora como hijos obedientes, ahora tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo porque Él así lo mandó. Pero es en el nombre de la Trinidad, hermano. Así dice en Mateo 28, hermanos. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, dice el Señor Jesucristo. Pero es después de creer. Pero sabemos, hermano, que el bautismo no nos salva. Pero sí nos mantiene con una conciencia, hermano, de que estamos obedeciendo al Señor, de que ya nos bautizamos, porque el bautismo es un símbolo, hermano, de muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero, hermano, el bautismo de Juan solamente, hermano, hablaba del arrepentimiento. Tienes que bautizarte para que denotes una vida de arrepentimiento, dar la vuelta al pecado y espera a aquel que ha de venir. Y era todo, hermanos. Así era el bautismo de Juan. Así era, hermano. Recuerda, hermano, que Juan el Bautista, él estaba bautizando, hermano, dice la Biblia, él mismo dijo, para arrepentimiento.
Y cuando él, hermano, ve al Señor Jesucristo que viene, hermano, él lo bautiza. Y incluso, hermano, el Señor Jesucristo, hermano, es bautizado por Juan Bautista. Y Juan Bautista dice, tú vienes a mí, pero yo necesito ser bautizado por ti. Que tú me bautices. Y el Señor Jesús le dice, déjalo, bautízame porque es conveniente que se cumpla toda justicia. Y es bautizado. Pero Juan Bautista, hermanos, solamente era aquel que iba a preparar el camino del Señor. No iba a ser, hermano, no era un predicador después de Cristo, seguir predicando del Señor Jesucristo. No fue así, hermano. Recuerde que dice la Biblia, hermano, que Juan Bautista, nada más, él bautizó al Señor Jesucristo, hermanos. Habló, él dijo, he aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y Juan Bautista, hermano, se hizo a un lado. ¿Quiénes fueron aquellos, hermanos, que predicaron el evangelio? El mismo Señor Jesucristo, él, hermano, predicó 3 años, hermano, de ministerio, hablando que él, hermano, era aquel que había de venir, aquel salvador de las almas, que él era Dios todopoderoso. Él, hermano, en su ministerio dijo todo esto. Y los apóstoles, hermanos, fueron aquellos encargados de predicar el evangelio, de decir al mundo que Jesucristo era el que había de venir y el que resucitó de los muertos, el salvador del mundo. Los apóstoles, hermano, no Juan Bautista. Por eso, hermanos, Apolos, él tenía, hermano, un conocimiento, pero limitado. No lo sabía todo entonces, hermanos. Vemos entonces, hermanos, nosotros la dicha, hermanos, que tenemos ahora nosotros. Que nosotros, hermanos, conocemos ahora lo que dice el Nuevo Testamento. Que nosotros, hermano, ahora conocemos a aquel que había de venir, el Señor Jesucristo, que es el Salvador de nuestras almas y que nos ha salvado, hermano. Lo hemos recibido en nuestro corazón. Conocemos, hermano, al Señor Jesucristo, conocemos al Hijo de Dios, hermano. Él es ahora nuestro Salvador, que nos ha salvado. Pero esto, hermano, no quiere decir que lo sabemos todo, hermanos. No lo sabemos todo. Hermano, cuando usted lee la palabra del Señor, hermanos, y la lee, usted aprende. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso, hermano, muchas veces se olvida. Hermanos, somos dados a olvidar. Y reconocer siempre, hermano, que no lo sabemos todo. Aquí dice la palabra del Señor, hermano, mire cómo habla de Apolos. Él era un hombre muy elocuente, muy instruido en todo lo que él sabía. Era de un espíritu fervoroso. Y hablaba y enseñaba diligentemente, detalle a detalle, lo concerniente al Señor. Pero solamente conocía el bautismo de Juan, hermanos. Y qué importante, hermanos, nosotros tener un corazón, hermano, humilde y reconocer que siempre hace falta aprender más, hermanos. Y no andar presumiendo de que no, pues a mí no hace falta que nadie me enseñe. Yo sé más que el hermano, yo sé más que la hermana. No, hermanos, de ninguna manera. Siempre necesitamos, hermano, estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, hermano. Y abrir el corazón, hermano, y decir, Señor, lléname con tu palabra. Yo quiero oír escuchar tu palabra para aprender más porque lo necesito, Señor. Hermano, Apolos, dice la Biblia, que él, hermano, solamente conocía el bautismo de arrepentimiento. O sea, el bautismo de Juan. Versículo 26, hermano. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice que Apolos, hermano, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Este hombre, hermanos, aquí nos dice la palabra del Señor, que él comenzó a hablar, hermano, con denuedo, o sea, hermano, con toda confianza en la sinagoga de los judíos. Él llegó ahí, hermanos, Apolos, porque, hermano, pues, hermano, cuando una persona, aunque no presuma que sabe mucho, pero se siente capaz de hablar. Una persona, hermano, que es estudiada en alguna carrera, a lo mejor hay algunos hermanos aquí que son estudiados, pues a lo mejor no presumen de que saben mucho, pero se sienten capaces de desempeñar porque pues son estudiados, hermanos. O sea, la capacidad de esa parte, hermanos, se sienten capaces. Y Apolos, hermano, él se sentía capaz, hermano, de hablar en una sinagoga. Aquí dice que él hablaba con denuedo en la sinagoga, hermano. O sea, él se sentía capaz de hablar con confianza la palabra de Dios. Porque, hermano, era un hombre estudiado, era un hombre preparado, hermanos, Apolos. Y él estaba allí en la sinagoga. Dice, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila.
Vamos a recordar un poquito, hermanos, quién era Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan, hermano, lo que vimos el jueves antepasado? Eran, hermano, una pareja de judíos que el apóstol Pablo, hermanos, conoció. Después de que Pablo se fue de Atenas, hermano, él llegó a Corinto. Y ahí conoció a esta familia porque eran del mismo oficio. Sí, hermanos. Y ahí, hermanos, el apóstol Pablo, hermano, les predica, hermano. Y ellos, hermano, son creyentes, ahora se convierten a Cristo, hermano, y andan con el apóstol Pablo. Incluso, hermano, en algunas cartas apostólicas se habla de Priscila y Aquila. Y dice aquí la palabra del Señor, hermano, que en Éfeso, ahí, hermano, está Apolos, y dice que en la sinagoga, hermanos, él está hablando condenando la palabra de Dios, y dice que lo escucharon Priscila y Aquila. Lo escucharon hablar, las enseñanzas, lo que él hablaba, lo escuchó Priscila y Aquila. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo estaba analizando esto, aunque la palabra de Dios no lo dice, pero yo estaba analizando esto, hermano. ¿Qué fue lo que Priscila y Aquila escucharon de Apolos? Se fijaron, hermano, en su elocuencia. Vieron su espíritu fervoroso. Vieron el denuedo, o sea, la confianza, la libertad con la que él se expresaba, hermanos, hablando, hermano, de la palabra de Dios, de la ley del Señor, del cumplimiento de la palabra de Dios y del Mesías que había de venir. Pero Priscila y Aquila vieron algo en ellos, en él. No vieron nada malo, hermano, pero vieron algo en él. ¿Sabe qué era, hermano? Un conocimiento limitado, hermanos. Le faltaba algo a Apolos. Le faltaba el conocimiento del Señor Jesucristo. Y a lo que le faltaba, hermanos. Wow, este hombre sabe mucho. Mira cómo se expresa, cómo habla del Antiguo Testamento, cómo habla de los profetas, cómo habla de los salmos, cómo habla de la ley de Dios, cómo habla de todo esto. Estamos tan asombrados de cómo él se desenvuelve, la forma en que habla. Wow, hermano, era un maestro de oratoria, Apolos, hermano, todo lo que él sabía. Hablaba con denuedo, hablaba con confianza en la palabra de Dios. Es más, hasta había sido bautizado con el bautismo de Juan. Él mismo lo está diciendo. Lo escuchó Priscila y Aquila. Pero esta pareja dijeron, pero le falta algo. Vemos entonces que en su hablar hay un límite. No está hablando del Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila, hermano? Miren lo que dice. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente. ¿Qué dice, hermanos? El camino de Dios. O sea, lo tomaron y le dijeron, ven, te invitamos a un café. Ven, vamos por acá. Y dice que lo llevaron y le expusieron, hermanos. O sea, le hablaron, hermano, detalladamente el camino de Dios. Cuando habla, hermano, del camino de Dios, significa, hermano, que le expusieron la voluntad de Dios para el hombre. Mira, Apolos, sabemos que eres un varón muy elocuente porque ya te escuchamos, sabes mucho de las escrituras. Hablas del Mesías en que ha de venir. Pues te vamos a decir una cosa. El Mesías ya vino y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús. Hermano, dice que le hablaron, hermano, más exactamente el camino de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aprender? ¿Sabe usted, hermano, que para ser un buen maestro, primeramente, hermano, se necesita estar dispuesto a aprender? Hay muchos, hermanos, que quieren ser maestros o son maestros, pero ¿sabe qué, hermano? Por su preparación hay mucha arrogancia en su corazón y no están dispuestos a aprender. Es cierto, hermanos, saben mucho, pero ¿sabe qué, hermano? También se equivocan. Y cuando hay un hermano o un pastor o un líder que les quiera enseñar algo, dicen, no, ¿a mí qué me vas a enseñar? A mí que me enseñe el obispo o el pastor. ¿Tú quieres para que me enseñes? No, hermanos, nosotros siempre, hermano, tenemos que estar dispuestos a aprender. Dice aquí la Biblia, hermano, que este hombre, hermano, tenía un ejemplo, hermano, de
se puede decir de conocimiento, pero tenía un conocimiento muy limitado. Y cuando esta pareja, hermano, le escuchó hablar, dice que se lo llevaron aparte, hermano. Le hablamos de Cristo. Este hombre, hermano, recibió a Cristo. Dice aquí la palabra del Señor, aunque no dice, pero hoy te lo vamos a ver, hermano. Le expuso en el camino de Dios. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo vemos ahí en el Evangelio de San Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice aquí la palabra del Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, esa es la voluntad de Dios para el hombre, que conozcan a Jesucristo para ser salvos. Es la voluntad de Dios, hermano. No hay otro camino para llegar al Padre sino el Señor Jesucristo. Y aquí dice aquí la palabra del Señor, hermano, que lo tomaron y les pusieron, hermano, el plan de salvación. Mira, tú sabes mucho, pero te falta Cristo. Qué bueno que sabes mucho, pero te vamos a decir quién es aquel que tú estás hablando que ni siquiera lo conoces. Es Cristo. El Mesías que ha de venir es Jesucristo, hermano. Y él abrió su corazón y aprendió esta cosa nueva, el Evangelio. Qué importante, hermano, es que nosotros, hermano, conozcamos al Señor. ¿Sabe para qué, hermano? Para poder discipular a otros, para poder enseñar a otros el camino de Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben discipular? ¿Saben enseñar a otros el camino de Dios? Vamos pongo a un separador, hermano, y vamos por favor a 1 de Pedro 4:10. Miren lo que dice la Biblia, hermano, en 1 de Pedro 4:10. 4:10 y 11. Si alguien lo tiene, hermano, lo puede leer por favor fuerte, hermano. 1 de Pedro 4:10 y 11. ¿Qué dice ahí la Biblia, hermanos? 1 de Pedro 4:10 y 11. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué tal, hermanos? Si alguno habla, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o enséñelo a otros. No se lo quede a sí mismo, sino enséñalo a otros. Si tú has aprendido algo conforme al poder de Dios, enséñaselo a otros. Aquí dice la palabra de Dios, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, o sea, de la diferente forma en que Dios trabaja, hermano. Porque recuerde, hermano, si algo sabemos, hermano, es gracias a Dios. Entonces, hermano, eso que Dios, hermano, se lo encargó, enséñeselo a otros. Se debe de enseñar, hermanos. Por eso aquí dice el 11, y si alguno habla o enséñalo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? No le añadas, no le quites. Si algo le vas a enseñar a otro, enséñaselo como dice la Biblia. Si alguno ministra o si alguno enseñe conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, si algo sabemos, hermano, es gracias a Dios. Entonces, hermano, no es de mí mismo, no es que he aprendido, hermano. Entonces dice la Biblia, enséñaselo a otros. No te lo quedes tú, enséñalo a otros. Hermano, ya ha habido, hermano, ocasiones, yo no he visto aquí, hermano, pero créeme, hermano, que yo he sabido de hermanos, hermano, que tienen un conocimiento y no les quieren enseñar a otros hermanos. Y descaradamente, hermano, les dicen, no, es que yo estudié. Y tú vienes a la facileta, ¿lo quieres luego? No, quémate las pestañas, vete a una biblioteca, quémate las pestañas leyendo libros. Hermano, así hay tanto egoísmo en muchos creyentes, que no quieren enseñar a otros hermanos. Y la Biblia no dice eso, la Biblia dice, enséñaselo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así debe de ser, hermano. ¿Verdad? Por ejemplo, la hermana Angélica que enseñó a unas hermanas a tocar piano y ahora ya andan allá tocando, hermano. Y esas hermanas a su vez ya están enseñando a otras, hermano. Y es que así debemos de ser, hermanos. Si yo sé algo, hermano, la Biblia dice, enséñaselo a otros. El pastor, hermano, así debe de ser, enseñar a preparar líderes. Que los hermanos digan, a ver, pastor, ¿cómo se enseña eso? ¿Cómo se dirige esto, hermano?
uno tiene que tener la disposición, hermano, de enseñar también a otros. ¿Por qué? Porque yo también tuve un pastor que me enseñó a mí. Yo también, hermano, muchas cosas no sabía y gracias al Señor, como dice el hermano, tuvimos un pastor, hermano, que se pasó el tiempo, hermanos, para enseñarnos, tuvo ese amor para enseñarnos las cosas, hermano, y ahora nosotros tenemos que estar enseñando y así tiene que ser, hermanos. Y aquí dice la palabra del Señor, hermano, volviendo al libro de los Hechos, dice que Priscila y Aquila, hermano, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque vieron en él que tenía un conocimiento limitado, le faltaba, hermanos. Sabía mucho, pero no tenía conocimiento del Señor Jesucristo. Versículo 27. Dice, y queriendo él pasar acá ya, o sea, hermano, él ya había recibido a Cristo, hermano, ya tenía a Cristo en su corazón, ya tenía su conocimiento completo. Dice que él pensaba pasar acá ya, dice, y queriendo él pasar acá ya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué dice la palabra del Señor, hermano, que él fue de gran provecho? Porque él, hermano, enseñó lo que él sabía. Él llega ahí, hermanos, y él empieza a discipular. Él empieza a enseñar, hermanos. Todo el conocimiento que él tenía ahora estaba completado porque él ya tenía a Cristo, hermano. Su conocimiento estaba completo. Hermano, usted ha visto, hermano, mire, y se respeta a todos los hermanos, pastores y maestros, evangelistas, misioneros que hemos escuchado, hermano. Gracias al Señor por hermanos que se preparan y enseñan y predican y hacen todo esto. Pero hemos visto, hermano, a creyentes, a pastores, evangelistas, misioneros, hermanos, que, hermano, en verdad se ve que se han preparado. Se ve que preparan sus sermones. Se ve que preparan sus enseñanzas. O sea, hermano, vemos sus enseñanzas y sus sermones, hermanos, calientitos. Sí, calientitos. Hermano, hemos visto pastores que piensan, hermano, confían en su elocuencia y a veces pasan, hermano, no se les ve, hermano, ni un sermón, ni un bosquejo, hermano, confían en su sabiduría. Pero usted ha visto, hermano, en verdad, pastores que tienen su bosquejo, hermano, y van predicando porque, hermano, se prepararon y son de mucha bendición. Se ve, hermanos. Se ve una persona que se ha preparado y que ha pasado tiempo, hermano, en oración y, hermano, y estudiando. Hermano, por eso una persona que va a dar una enseñanza, hermano, tiene una gran responsabilidad, hermano, con el Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es, hermano? Prepararse, hermano, para dar un buen alimento a la iglesia. Y así debe de ser. Y eso, hermano, es en verdad lamentable que haya hermano, iglesias con un bonito edificio, hermano, con gente, poquita o mucha, hermano, pero que el pastor no se prepara para dar una buena enseñanza, hermano. No se preocupa por las almas. No estudia, hermano. No enseña una buena doctrina, hermano. Es lo que ahorita decía el hermano Jorge, y es triste, hermano. Y uno no se alaba, hermano. La gloria es para Dios. Nosotros nada somos, hermano. Sin el Señor nada somos. Pero, hermano, es la responsabilidad del predicador prepararse para dar una buena enseñanza. Aquí la palabra del Señor, hermano, dice que Apolo se preparó. Él estaba preparado y se notó, hermano, en el provecho que dio a la iglesia, a los hermanos. Los hermanos dijeron, esta persona está preparada. Este hombre está picudo para enseñarme nomás. Y lo miraron, hermano, y dijeron, wow, esto es lo que nos hace falta. Dice que fue de gran provecho a los que lo oyeron. Hermano, yo espero que usted diga que esas enseñanzas han sido de gran provecho, hermano. Hermano, yo me acuerdo cuando llegábamos aquí, hermano, a las reuniones de varones. El pastor, hermano, nos empezaba a dar, nos dio estudio de los Hechos y estudio de los Romanos. Hermano, la verdad, créame que yo llegaba, hermano, con un deseo, hermano, porque el pastor nos enseñaba también así, hermanos. Y yo llegaba a mi casa y le decía, no sabes lo que yo aprendí. El pastor nos enseñó de la carta a los Romanos, 3 versículos, pero mira, y yo le decía todo lo que he aprendido. Porque era una persona, hermano, comprometida. Todos conocemos a nuestro pastor. Era una persona que se comprometida a estudiar para enseñarnos. Siempre estaba dispuesto, hermano,
para enseñarnos. Y por eso aprendimos, hermanos. Y el que no aprendió es porque pues, de plano no quiso, ¿verdad? Pero hermano, ya no quedó en el pastor, sino en uno, hermano. Pero siempre, hermano, el que está predicando, hermano, tiene que prepararse siempre, hermano, con la visión de que la iglesia aprenda, hermano, que sea de gran provecho la enseñanza, la predicación. Aquí dice, hermanos, dice que llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, los discipuló bien, les enseñó bien la palabra de Dios. Versículo número 28 para terminar, hermanos. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, ¿qué era, hermanos? ¿Qué dice? Que Jesús era el Cristo. Hermano, era algo que no se miraba antes. Aquí ahora sí, hermanos, dice que él, hermano, con gran vehemencia, hermanos, con todo su conocimiento que él tenía, ahora sí, hermano, él entraba en la sinagoga, él hablaba a los judíos públicamente, demostrando conforme a las escrituras del Antiguo Testamento, hermano, que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque él ya tenía a Cristo en su corazón, hermano. Él ya conocía al Señor Jesucristo. Y ahora sí, con todo lo que él sabía, hermanos, pues era un hombre muy estudiado. Ahora sí, miren, aquí dice las escrituras, que había de venir, su nombre es Jesús. Este es el Mesías, este es el Cristo. Ya no tenemos que esperar a ninguno porque ya vino y ya resucitó. Y él ahora, si tú lo recibes, él vivirá en tu corazón. Y su nombre es Jesús, hermano. Y los judíos se quedaban, ¿cómo? Ahora él, hermano, enseñaba a los judíos que Jesús era el Cristo, demostrando conforme a las escrituras, por todo lo que él sabía, hermano, demostraba. Miren, aquí dice Isaías 53, ¿saben de quién está hablando? De Jesucristo, de Jesús. Miren, vamos a este pasaje. ¿Saben de quién habla? De Jesús. Hermano, él demostraba conforme a las escrituras que Jesús era el Cristo, hermanos. Entonces, hermano, vemos lo importante que es, hermano, estar sanos en la palabra de Dios, hermanos. Vemos lo importante, hermano, que es estar sanos, hermano, en la palabra de Dios. Hermano, ¿es usted un creyente dispuesto a aprender? ¿Es usted un creyente, hermano, sano en lo que usted ya sabe, en la doctrina, en la palabra de Dios? Y si es así, hermanos, ¿es usted un creyente que está dispuesto a enseñar a otros? Por eso, hermano, es importante aprender. Porque usted no sabe, hermano, cuándo va a venir una persona y le va a hacer una pregunta. Y será muy triste que usted diga, y pues yo no sé, mejor déjate pasar el número de tal hermano, o del pastor, del misionero, porque yo no sé. No, hermano. Reconociendo, hermano, reconocer que no lo sabemos todo. Por eso, hermano, hay que estar siempre en comunión con Dios, leyendo la palabra de Dios, dispuesto siempre para aprender. ¿Para qué? Para enseñar también a otros, hermanos. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre nuestro del cielo, en esta noche, Señor, le damos gracias por su misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito, por este grande ejemplo de Apolos, que siendo un hombre, Señor, tan elocuente, con un espíritu tan comprometido en todo lo que él sabía, en la religión que él tenía, judía, Señor, pero tenía un conocimiento muy limitado. Y gracias también a esta pareja que no se cayó, que no cayó, que no se tapó la boca, al contrario, le enseñó diligentemente el evangelio. Y gracias porque este hombre, la palabra de Dios dice que fue de gran provecho a todos los hermanos que lo oían. Gracias porque es un hombre que nos enseña lo importante que es estar dispuestos a enseñar también a otros, Padre bendito. Señor, gracias, Padre, porque cuánto nos falta también a nosotros tener un corazón humilde para aprender más. Reconocer, mi Dios, que no lo sabemos todo. Cuánto nos falta aprender más y más, Señor. Que seamos creyentes más comprometidos con usted, mi Dios, a estar aquí cuando se está enseñando la palabra de Dios para aprender y Señor, y no quedarnos callados, sino lo que aprendemos, enseñarlo a otros, Padre. Y estar dispuestos también a discipular a otros, enseñarles el camino de Dios también a otros, Señor. Padre bendito, gracias por todo lo que ya aprendimos y ayúdenos, Señor, a ser hacedores de su palabra, no nada más oidores que se olvidan, sino practicantes de ella. Señor, gracias por todo, mi Dios, y ayúdenos a la próxima semana a continuar con el capítulo número 19, donde usted nos estará enseñando, mi Dios, lo que es el bautismo
del Espíritu Santo, lo que significa esto, Señor. Padre bendito, damos gracias por todo, Señor. Y Señor, ahora que vamos a ser despedidos de este lugar, le pedimos, Padre bendito, de su bendición. Permítanos llegar con bien a nuestras casas. Denos un buen descanso, un buen sueño, para el día de mañana, viernes, continuar cada quien con sus respectivas actividades, Señor. Y seguimos orando por los hermanos que hoy no vinieron, que quizás están enfermitos, donde quiera que estén. Guárdeles, mi Dios, y déles una completa sanidad para el próximo domingo estar aquí reunidos, Señor. Padre, todo esto se lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y cantar el corito Orando sin cesar, y estamos despedidos, hermanos. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder, orando sin cesar venceremos. Hermanos, que Dios los bendiga, estamos despedidos. Amén.